Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Murcielagata Textiles. Mi nombre es Andrea y hoy vamos a aprender a hacer estos ganchitos o broches de cabello. Recuerda que en el video anterior hicimos estas diademas y hoy toca hacer estos ganchitos. Quedaron hermosos, son muy fáciles de hacer y bueno, espero que te gusten. Vamos a comenzar de una vez a hacerlos. Como te comenté en el video anterior, hice al mismo tiempo tanto la diadema como los ganchitos de cabello. Acá, como ves, está el patrón de la diadema y ahora voy a colocar en mi bastidor, en mi tela, el patrón del ganchito. La pieza metálica del ganchito mide 8 centímetros por 1 centímetro de ancho y mi patrón lo hice de 12 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Entre cada patrón dejamos unos centímetros de tela para poder hacer el doblez y trabajar muy bien. Tratando de aprovechar el espacio lo más que se pueda. Si vamos a usar la parte de los bucles con el patch needle, tenemos que hacer figuras simples. Fíjate cómo hago los patrones acá, lo hago de forma orgánica, sin tanto cálculo, lo que salga, y aún así va a quedar muy bonito. Eso es lo bueno que tiene el patch needle, que puedes usar elementos geométricos, curvas, y va a quedar todo muy bonito. Comienzo a bordar con la aguja número 4, es decir, de 4 milímetros, y con lana semigruesa. La tela que estoy usando es lienzo estrella o un lienzo delgado que tiene la trama visible pero no tan abierta. Te recuerdo que si te gusta el patch needle, si te gusta el crochet, si te gusta el macramé o cualquier arte textil, puedes suscribirte a mi canal, ya que voy a estar trabajando poco a poco con todas estas técnicas. Y también dale a la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subo video. Voy a tratar de subir video lo más seguido posible y voy a crear un montón de cosas, tengo un montón de ideas, así que espero que me sigas.
Terminada la parte del bordado, fíjate cómo quedaron los rulos. Date cuenta que sin saber mucho de diseño, sin usar programas complicados, solamente con unas líneas, unas curvas, ya tienes unos diseños muy bonitos, muy coloridos y que se ven bastante bien. No es necesario tener un conocimiento ni hacer unos patrones complicados, porque con el Patch Needle todo queda hermoso. Combinación de colores, haces unas curvas, combinas con unas líneas y ya tienes un diseño bastante chévere. Voy a separar ahora cada pieza dejando unos centímetros de tela entre una y otra. Esto es muy importante para que puedas luego hacer el doblez y trabajar muy bien con los ganchitos. Anteriormente ya había hecho 4 piezas que les coloqué pegamento, son estas que ves acá que estoy volteando. Esta la hice peludita, por eso era necesario echarle pegamento. También esta que hice de prueba tiene pegamento. El pegamento me permite también, además de poder trabajar con el efecto peluche, me sirve también para que me quede más dura, más firme la pieza. Sin embargo, las que estoy haciendo en este momento no les voy a colocar pegamento, sino que lo voy a pegar con silicona caliente, que es mucho más rápido, pero igual funciona. Queda un poquito más sobre la tela, sobre el gancho, pero no hay ningún problema, funciona bastante bien. No se va a deshacer tampoco, porque está bien bordado. Y bueno, tienes esa opción, puedes usar tanto pegamento como dejarlo sin pegamento y no pasa absolutamente nada. Lo único que debes tomar en cuenta es que esas piezas a las cuales les colocaste pegamento, al estar más duras, cuando vayas a colocarle la pieza de fondo, te va a costar un poco más insertar la aguja. Sin embargo, no hay ningún problema. Con un poquito de esfuerzo insertas la aguja y ya está. Después de eliminar el excedente de lana en la parte posterior, voy ahora a acomodar los rulos en la parte del frente. Recuerda que esta es una parte importante, ya que nos va a permitir observar mucho mejor las formas que tenemos en nuestro diseño. Cada lana de color debe estar junto con sus similares. Ahora debes cortar las esquinas de cada pieza en forma de L, como lo ves en el video. Ahora vas a tomar tu silicona, tu pistola de silicón caliente o de silicona caliente, todavía no sé si se le dice silicón o silicona, pero eso que está allí, la silicona caliente, y vas a pegar en el centro la tela de esta forma. ¿Por qué en el centro? Porque recuerda que la pieza que va a ser el forro, vamos a coserla a los lados, y si tiene pegamento, sobre todo este que es silicona, es mucho más fuerte, es como un plástico, va a ser difícil insertar la aguja.
Por eso es importante que solamente lo hagas en el centro, unos puntitos de silicón, y no va a haber problema al momento de coser. Ya están listas todas las piezas, dobladitas, pegaditas en el centro, y ahora vamos a retomar el patrón, es decir, nuestro rectángulo de 12 por 2 para hacer el forro. El forro lo vamos a hacer con fieltro. Voy a elegir un color que combine con el bordado para que quede mucho más bonito. Lo que hago ahora es calcar nuestro patrón, pero dejando unos 0,5 milímetros de cada lado, porque eso nos va a permitir coser el fieltro a la pieza y que prácticamente cubra esos bordecitos, cada bordecito de cada lado. Pero tiene que ser poquito. Acá yo lo hice mucho, hice muy ancho, sin embargo más adelante rectifico, tiene que ser más o menos unos 3 milímetros por allí, no tan ancho. Ahora sí voy a coser. Yo tengo unos hilitos de colores que usaba sobre todo antes con el crochet. Yo antes hacía vestidos y me quedan algunos por allí y esos son los que voy a usar. Pero puedo usar cualquier hilo de cualquier color que tú veas que combine. A mí me gusta mucho enfocarme en los detalles y me gustan estas cositas así para que sean bonitas. Entonces acá estoy usando un hilito color como marroncito para que combine con este marroncito del fieltro. Algo que me quedó del crochet, porque yo no soy de coser con tela, en tela como tal, pero sí trabajé mucho con crochet, y es que a mí me gusta esconder el hilo, perdón. Me gusta mucho esconder el hilo en los, ¿sabes? En las partes ocultas de lo que estoy haciendo, del bordado, del tejido. Entonces lo que estoy haciendo acá es cosí primero en una parte interior para que no se vea donde dice el nudito, y lo que estoy haciendo ahora prácticamente es un sobrehilado. Recuerda que el sobrehilado se realiza cosiendo, o más bien insertando la aguja siempre del mismo lado hacia adelante, con cierto ángulo hacia adelante, para que quede de esta forma, como abrazando la tela, y que se vea súper bonito.
Acá me doy cuenta de que está muy largo, por eso te dije antes que tenemos que colocarlo o más bien cortarlo como unos 3 milímetros, 4 milímetros, no tan largo, pero sí un poquito. Tiene que ser un poquitico más largo que la pieza original, ¿ves? Acá estoy ya rectificando para seguir cosiéndolo a mano.
Y ya para finalizar lo que hacemos es colocarle nuestra pieza metálica a cada pieza bordada. Y eso es todo. Recuerda siempre colocarla en el centro. Yo empiezo colocándole un puntito de silicona en el centro y luego voy cosiendo a los lados. Esto me va a ayudar a que quede lo más céntrico posible de la pieza. Y ya tenemos nuestros broches o ganchitos de cabello listos. Fíjate lo fácil que fue, súper rápido, no se gasta mucho en material, todos los materiales son bastante económicos y es súper sencillo de hacer. Espero que te animes a hacerlo y cualquier cosa, por favor, etiquétame en tus redes sociales si lo hiciste, si quieres probar. De verdad que está súper fácil. Y bueno, espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido, que lo hayas disfrutado. Y si es así, por favor, recuerda suscribirte, darle me gusta y darle al botoncito de la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que yo subo un video. Con esto terminamos nuestros accesorios para el cabello, que están geniales. Y bueno, sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Chaito.